¿Qué onda mis bros? Flaco Truck Player los saluda. Hoy estamos a bordo de este impresionante Kenworth T300 y estamos cargados totalmente de verdura. Traemos cajas de verdura y vamos hacia Tamaulipas. Estamos saliendo de San Luis, traemos un motor Cummins NG14 acoplado a una caja Eaton Fuller de 13 velocidades. Miren, el plan está así, vamos a recorrer unos 335 kilómetros de asfalto. Parece poco, pero no se me confíen, mis bros, porque en este Kenworth T300 y con las cajas de verdura que traemos hasta el techo, el tiempo se nos va a ir a las 5 horas. ¿Por qué tanto? Porque aquí no venimos a jugar carreritas, venimos a cuidar la carga y el camión. Saliendo de San Luis nos vamos a enganchar directo a la Federal 70. Esa es la de San Luis a Río Verde y es donde se pone bueno el asunto. Es pura zona de sierra y curvas de esas que te piden respeto. Vamos a aplicar tantito el freno de motor porque parece que no. Pero estos topes tan altos parecen bardas. Ya vieron cómo brincamos. Mientras, les muestro el camión por fuera para que lo vean. Qué chulada de mod traemos. Esta ruta ya me ha tocado varias veces. Y no siempre fue tranquila. Ahí es donde quiero que escuchen el rugido del Cummins. Porque vamos a traer el freno de motor a todo lo que da. Si no traes bien los pulmones del camión, esa bajada te come. Aquí se vienen pendientes pronunciadas. Están los letreros de 80 y 60 km por hora y la indicación de que no hay que rebasar en toda la bajada. Así que vamos a respetar los límites de velocidad para no cometer ninguna infracción. Escuchen nada más ese freno de motor tan increíble que se oye. Curva peligrosa a la derecha, cuidado aquí. Hay un autobús descompuesto. Vamos a pasar porque va muy lento ese carro. Lo vamos a pasar. Otro letrero de curva peligrosa a la derecha. Fíjense bien en la ventana porque el ecosistema cambia de volada. Vamos a dejar atrás lo seco, lo árido de San Luis, para empezar a oler la humedad de la Huasteca Potosina. Se empieza a poner verde, mis bros, y ahí es donde la vista se relaja pero el pie no. Luego viene el tramo de Rayón a Ciudad Valles. Ay papá, ahí sí ocupo que estén bien alertas. Son bajadas importantes, de esas que si te descuidas se te calientan las balatas antes de que digas, tráiler. Con el peso que traemos de la verdura, los frenos son nuestra vida. Así que bajita la mano y a paso firme. Ya vamos llegando casi a Tamaulipas. Aquí es donde el camino se pone medio complicado ya que es mucha recta. Ya vieron el letrerote de Pemex. Petróleos de México. Aquí ya empezó a cambiar el ecosistema. Estábamos pasando de zona árida a algo ya más playero, con las palmas y todo eso. Finalmente, conectamos con la Federal 80 que nos saca directo hacia Tampico y Altamira. Ahí nos espera la famosa recta de Tamaulipas. Ya saben, mucha recta, mucha confianza y es donde más accidentes pasan porque la carretera te quiere arrullar. Pero nosotros no, nosotros vamos directo a DAG Markers a entregar todo fresco. Así que ya saben la jugada. Mis bros, es una ruta técnica, de mucho manejo y de saber sentir el camión. Como ven, ¿se jalan conmigo o les da frío? La carretera virtual nos espera.
Estamos pasando por una gasolinera. Esta cachimba es muy conocida para todos los camioneros. Es donde la mayoría pasa a descansar, ya que es la última gasolinera que está hasta llegar a Altamira. Vamos a rebasar esta camionetita que viene estorbando porque si no, no nos va a dejar avanzar. Y aquí está, la famosa recta de Tamaulipas. Larga, silenciosa, engañosa, no tiene curvas que te reten, pero justo por eso se vuelve peligrosa. Muchos accidentes aquí no son por exceso de velocidad, son por exceso de confianza. Cuando todo parece tranquilo, es cuando más alerta hay que estar. Este camino está larguísimo y es pura recta, es lo que les decía. Que la carretera te duerme si no vienes bien descansado. Y eso genera muchos accidentes. Ya se siente el cambio en el ambiente. Altamira nos da la bienvenida y ahí está uno de sus puentes más emblemáticos. Cruzar este punto siempre se siente como decir, misión casi cumplida. El peso atrás ya no presiona igual. El cuerpo lo sabe. Aquí ya empezamos a ver el mar. Bueno, parece un río pero que conecta con el mar que ya está acá enfrente. Miren no más qué chulada se ve. Hasta se ve chiquito el camión en este imponente puente de los pueblos mágicos de Tamaulipas. Vamos a presionar un poco el freno de motor aquí porque bajando esta cuesta están los de tránsito esperando a ver quién baja a exceso de velocidad para multarlos luego. Miren aquí están. ¿Qué dicen los letreros amigos? Playa, alta mar, malecón. No, nosotros vamos hacia el otro lado. Venimos a esta empresa que se llama DAG Markers. Llegamos. Vamos a enramparnos. Carga completa. Viaje limpio y otro trayecto más que se queda en la memoria. Espero que este viaje te haya acompañado. Como la carretera nos acompaña a nosotros. Si te gusta este tipo de rutas reales. Sin exagerar, déjalo saber. Recuerda que la carretera virtual nos espera, mis bros. Espero que este video les haya divertido y haya cumplido con sus expectativas. Yo soy Flaco Truck Player, tu camionero virtual, hoy a bordo de este impresionante Kenworth T300. Hasta la próxima, bye.